¿Qué acuerdos se están adoptando y qué información se está recogiendo a través de este grupo de trabajo formado aquí en el Parlamento Nacional? Veamos. Es el servicio de acreditación por el cual nosotros certificamos la competencia técnica de los organismos evaluadores de la conformidad. Y quizás eso sea difícil de entender. ¿Un organismo evaluador de la conformidad es un laboratorio o es un ente certificador? Entonces nosotros acreditamos a los que van a certificar finalmente los productos. Y ese es un proceso que es necesario para determinar la competencia y la calidad de un producto, porque es quien te está certificando con métodos y ensayos que un producto es inocuo. Esto está soportando a los reglamentos. Nosotros somos el soporte para que en el cual un reglamento debería basarse para definir estos requisitos mínimos, ¿ok? Y esto a su vez soporta la fiscalización y vigilancia, porque esto a su vez, teniendo nosotros estos tres factores, podemos tener empresas mucho más competitivas, con los beneficios que ya les he mencionado anteriormente. Siguiente, por favor. ¿Cuántas normas técnicas tenemos? En el país tenemos 4.795 normas técnicas. Y ahí en el gráfico van a poder ver en todos los rubros en los cuales se ha desarrollado las normas. Para el sector alimentos tenemos el 21% de la torta es justamente normas técnicas para alimentos. Siguiente, por favor. Para el caso específico de alimentos, contamos con 50 normas técnicas de alimentos cuando hablamos de lo que es empaques, definiciones, etiquetado. ¿Cuántas de estas 50 normas son obligatorias actualmente? Solo 4. La de lineamientos y procedimientos para el muestreo de pescado y productos pesqueros, que lo emitió Sanipes, el tema de harina de pescados y otras especies, aceites y grasas de origen vegetal y animal, y el tema de trigo en harina de trigo para consumo humano y requisitos. Solamente estas 4 normas son obligatorias actualmente porque ha sido decidido quien reglamentó. Siguiente, por favor. ¿Cómo se integra la norma técnica a la cadena productiva? Y hemos querido poner el caso del café. Como ustedes ven, en la cadena productiva del café tenemos la parte de la cosecha, del acopio, el procesamiento primario, procesamiento industrial y comercialización. Y debajo de cada una de esta cadena productiva, ustedes van a ver la cantidad de normas que soportan efectivamente que el café tenga buena calidad. ¿Por qué? Porque se determina, por ejemplo, para el caso de la cosecha, que se determine la proporción de granos dañados de insectos. Para el caso de acopio, tenemos los cafés especiales, qué requisitos deben cumplir y así sucesivamente en cada caso de la cadena productiva, y eso pasa con todos los alimentos. Siguiente, por favor. ¿A qué conclusiones deberíamos llegar? Las normas técnicas apoyan la labor de la evaluación de la conformidad, es decir, la futura certificación de los productos, de los requisitos técnicos establecidos en una norma técnica peruana. Esta, a su vez, facilita la labor de fiscalización y vigilancia cuando las autoridades se refieren a una NTP, es decir, cuando las usan. Acá la necesidad es que se usen las normas, porque no solo nos abren mercados, sino que garantizan seguridad y salud. El concepto de calidad está íntegramente ligado al tema de seguridad. Y a su vez se apoya en las compras públicas y se facilitan las transacciones comerciales. ¿Qué queremos decir con esto? En la actualidad, INACAL está trabajando directamente con Perú Compras y ya tenemos 52 fichas que establecen estándares en base a normas técnicas para salir a procesos de licitaciones. Y estamos justamente ampliando para que más de las fichas con las que compra Perú Compras puedan tener estos estándares, y lo mismo se va a hacer con Compras a Mi Perú. Y eso obviamente facilita las transacciones porque da seguridad del producto que se está ingresando al mercado. Muchas gracias, señor congresista. Muchas gracias, doctora Barrios. Vamos a cederle el uso de la palabra al señor Alejandro Deli, director de la Sociedad Nacional de Industrias. Muchísimas gracias, señor congresista, por la invitación. Un saludo a todos los presentes y quisiera también hacer una muy corta presentación sobre el tema del etiquetado, pidiéndole su venia para que sobre el tema de publicidad el señor Ricardo Maguiña nos pueda hacer algunos alcances de lo que se ha avanzado. Entonces, yo quisiera decirles que en materia de etiquetado de productos de alimentos y bebidas no podemos desligarlo de lo que está ocurriendo hoy día respecto, como usted bien dijo al ingresar, al empezar la reunión, respecto a la reglamentación de la ley 30.021, que ha sido, según
aparece en los periódicos, aprobado este reglamento el día miércoles en Consejo de Ministros. Entonces yo quisiera muy rápidamente, Jane, si me ayudas, dar unas cifras, ¿no? En el Perú la tasa de anemia supera el 43%, la desnutrición 14%, y el sobrepeso y la obesidad, al cual se pretende atacar la ley 30021, es 6.4% según el MINSA. Si seguimos, por favor, el Ministerio de Salud, quiero decir. Ahora, el consumo de alimentos procesados por la industria en el Perú es inferior al 10% de la ingesta total. Información del INEI. El Perú registra con 82 kilos por año uno de los más bajos niveles de consumo per cápita de alimentos industriales en América Latina. El promedio es 128 kilos año. Y la industria de alimentos representa el 27% del PIB industrial y genera directa más de 500.000 puestos de trabajo. El 72% es informal. ¿Y por qué menciono esto? No es un secreto para nadie que el Perú está parado. Lamentablemente se ha detenido el crecimiento, no hay inversión, ha caído el empleo y sobre todo el empleo formal. ¿Cuáles son los defectos e ilegalidades de esta ley 30021? Que se pretende, bueno, que ya se dijo que se ha reglamentado, y es que no ha tenido en cuenta la realidad nutricional del Perú. La ley, como sus proyectos de reglamento, carecen en lo absoluto de base científica y fundamento técnico. No se han basado en un estudio de la realidad nutricional del consumidor peruano. Nadie lo ha exhibido. Su ámbito de aplicación es muy restringido, como dijimos, solamente su ámbito de aplicación para pretender combatir obesidad y sobrepeso, pero solamente dentro de su ámbito de aplicación es el 10% de la ingesta. ¿Cómo combato eficazmente un problema presente o futuro solamente con el 10% de la ingesta? No existe evidencia que los alimentos industrializados sean el origen de las enfermedades crónicas no transmisibles, y cabe preguntarse si el ámbito de aplicación tan restringido, como decíamos un momento, contribuirá a reducir estas enfermedades. Si seguimos, por favor. Cuando decimos que no se ha tomado en cuenta la nutrición, infraestructura y niveles de nutrición crónica, infantil y anemia, ni siquiera los legisladores de ese momento se preocuparon en investigar cuál era la infraestructura de los escolares, de las escuelas públicas. Los locales no tienen agua el 61%, el 68% no tiene desagüe y el 25% no tiene electricidad. Dicho sea de paso, ¿qué es lo que ocurre con esto? De que al pretender excluir la ley 30021 a los alimentos industriales, el 65% de los productos que atiende Coaliguarma tendrían que ser absolutamente retirados de esta alimentación. Bueno, ya hablamos de la anemia, ya hablamos de la nutrición crónica infantil y el sobrepeso y obesidad. Seguimos, por favor. Entonces, va a afectar, como dije hace un momento, la alimentación escolar. Es curioso, con estos parámetros que se quieren imponer, tendrían que ser retirados el yogur, conserva de pescado, cereales para el desayuno, conserva de pollo, galletas con quinoa, pan, jugos, conserva de carne. No escapará el criterio de la mesa, que recientemente tuvimos un desastre, sobre todo en el norte del Perú, y se tuvieron que atender las necesidades de decenas de miles de damnificados. Y fueron los productos industriales los que atendieron. ¿Por qué? Porque son inocuos, tienen garantía de salubridad y además estos productos duran. Entonces pudimos atender estas necesidades. Y naturalmente también aumentará el desempleo y la informalidad. Las más afectadas van a ser las MIPE de alimentos y bebidas formales, y se va a afectar también la cadena de valor en agricultura, comercio, industrias conexas, etcétera. Seguimos, por favor. Ahora bien, acá hay un tema importante, al cual los que apoyan esta ley y su reglamento dicen eso no interesa, y es de que por lo menos 12 países le han manifestado al Perú su preocupación porque esta ley y su reglamento implican obstáculos técnicos al comercio. ¿Por qué? Porque se está pretendiendo imponer restricciones que van más allá de los estándares internacionales. Y acá me refiero a Estados Unidos, México, Canadá, Guatemala, Colombia, Unión Europea, Suiza, Argentina y Brasil han manifestado sus preocupaciones por la regulación que se pretende imponer. ¿Damos?
A ver, ¿esto qué significa? Nada menos que lo puedo graficar en un ejemplo. El Perú exporta a Estados Unidos el 30% de sus productos no tradicionales. Son 3.000 millones de dólares. De estos 1.700 millones corresponden a productos provenientes del agro moderno y alimentos con efecto multiplicador en el empleo regional. Yo me pregunto, en el contexto de la administración de Estados Unidos, donde el presidente está cancelando acuerdos de libre comercio como el NAFTA con México y el TPP, ¿vamos a poner en riesgo las exportaciones del Perú? Por castigar el 10% de la ingesta y con un sentido para mí absolutamente ideológico a la industria de alimentos. Seguimos, por favor. Bueno, los parámetros técnicos. Este es un tema muy, muy interesante. La Organización Panamericana de Salud no deja de sorprendernos. Es sorprendente cómo en un año y medio ha sacado 3 parámetros por parte de funcionarios que ni siquiera han pisado el Perú. Y dicen, estos son los parámetros que se deben aplicar. Y han defendido ardorosamente todos, hasta que tuvieron que ser modificados, y el 18 de febrero de 2016, sin sustento técnico, sacaron unos nuevos parámetros, que son a los que me he referido, que hasta el agua de mesa tendría que ser calificada como dañina. Es así. Ahora bien, el anterior presidente de la Comisión de Salud, en esta misma mesa, con presencia de APEC, Ministerio de Salud, en fin, se acordó que el Congreso le solicite a la OPS el sustento técnico. La carta salió el 10 de mayo, sí, del 2016. Estamos después de un año y un mes esperando respuesta. Decía de que tendría que etiquetarse alto en sodio el azúcar, el agua de mesa y la leche, que es importante para la nutrición, tendría que decir alta en grasas saturadas, evitar su consumo excesivo. Este perfil de nutrientes también se lo trataron de vender a la Unión Europea. Y la Unión Europea lo llevó al Parlamento. Ha sido rechazado en 2 oportunidades. Adelante, por favor. Bueno, no quiero cansarlos, afecta también el tema de propiedad intelectual, tiene infracciones constitucionales y legales, pero no de lo central. Seguimos, por favor. Bueno, libertad de empresa, en fin, pero mucha gente dice, no, eso no interesa. Bueno, vivimos en un país que aspira a ser desarrollado, que aspira a ser un país moderno. Seguimos, por favor. Seguimos, que eso ya no tiene. Bueno, entonces, ¿qué es lo que ha propuesto la industria? Primero, que se elabore un estudio nutricional, no piloteemos a ciegas. ¿Qué tiene que ver la realidad nutricional de un niño de la costa norte con un niño de la Sierra Sur o del Oriente? Ni siquiera se ha tomado en cuenta esto. Entonces, para políticas nutricionales de salud y de alimentación, debemos tener un estudio del perfil nutricional que nos diga cuáles son los excesos y los defectos. Seguimos, por favor. El etiquetado nutricional obligatorio, adelante, de acuerdo al Códex. Y añadir las GDAs, que son las guías diarias de alimentación, conforme lo está haciendo el mundo moderno. Ya lo voy a explicar dentro de un rato con un ejemplo gráfico. Y seguimos con la siguiente, ¿no? Una campaña masiva de comunicación que eduque a los consumidores para entender mejor los etiquetados. Seguimos. Otra cosa, todo lo llevan por la ingesta, es lo fácil. Hay ciertos ideólogos que les encanta prohibir para conseguir sus efectos. No, trabajemos. ¿Por qué? Porque muchos niños y muchos adolescentes hoy día tienen problemas de sobrepeso porque están sentados frente a la computadora, frente al PlayStation, no hacen ejercicios. Promovamos la actividad física. Adelante, por favor. Hay ya un compromiso en marcha. 10 empresas industriales se han comprometido a reducir estos nutrientes para presentar dentro de su portafolio. Ya lo están haciendo productos más saludables. Seguimos, por favor. Y acá está el avance de nuestros compromisos. Hace un año y medio planteamos la guía diaria de alimentación y esta es una carta presentada al presidente del Consejo de Ministros hace 3 meses en que le decimos la fecha es 1 de julio. Seguimos, por favor. Seguimos.
y quiero explicarles ahora. Adelante, por favor. Adelante, ya. Este es un ejemplo de una galleta. Cada porción, cada paquete de galletas tiene 43.5 gramos. Uno ve calorías, grasa, vámonos al azúcar. Tiene 16 miligramos de azúcar este paquete y me dice abajo cuánto representa del total de la ingesta de azúcar recomendada al día. Quiere decir que esta forma de presentar, ojo, aprobada por la Organización Mundial de la Salud, aprobada por la Autoridad Sanitaria Europea, por el Ministerio de Agricultura de los Estados Unidos, recomendada en los Países Bajos, y además esta forma de etiquetar es de lectura fácil y le permite al consumidor comparar, primero, qué producto tiene menos de estos componentes y escoger en el autoservicio o la bodega. En segundo lugar, permite ir balanceando una dieta equilibrada y por lo tanto esta forma de etiquetar que ha sido adoptada por los 27 países de la Unión Europea y por 25 países más es lo que nosotros proponemos, y frente a eso nos quieren imponer un etiquetado tipo el Ecuador de Correa o de Lenín Moreno. O sea, ¿a dónde queremos llegar? ¿Queremos ser o no ser país OSD? ¿O nos quieren imponer un etiquetado aprobado en la Chile de la señora Bachelet, llena de advertencias que no informan, le alertan innecesariamente al consumidor sin presentar una verdadera información que le permita tomar decisiones informadas de consumo? Yo quiero parecerme al mundo desarrollado, yo quiero evolucionar hacia allá. Yo con esto quiero terminar porque no quiero... Bueno, eso es el compromiso que tenemos de trabajar conjuntamente, y solamente quiero decir algo, si me permite, y con esto termino. Se habla del lobby de la industria. Hoy día en un diario hemos encontrado 3 páginas, 2 más la carátula, de un señor que se la pasa diciendo ese lobby de la industria, hablando de que el reglamento que se ha aprobado el día miércoles ha sido aprobado por el lobby de la industria. Yo no conozco ese texto. Yo no conozco ese texto. Este señor, en lugar de sentarse a dialogar y técnicamente poner sus puntos de vista, sale a los medios de comunicación respecto de un texto que, si bien ha sido aprobado, no se encuentra en el peruano. ¿Quién hace lobby? ¿Quién está haciendo esta comunicación engañosa a la población? Muchísimas gracias. No sé si me permiten. El señor Ricardo Maguiña, unos minutos, por favor. Muchísimas gracias por tener la oportunidad de poner sobre el tema de publicidad. En realidad, nosotros, quien habla es el director ejecutivo del Consejo Nacional de Autorregulación Publicitaria, que agrupa la Asociación Nacional de Anunciantes, la Sociedad Nacional de Radio y Televisión y las agencias de publicidad, la PAP. Y nosotros hemos conformado este consejo ya hace del año 2009, precisamente como parte de una política pública que está contenida en el artículo 6º del Código de Consumo, que es promover la autorregulación. En concreto, ¿qué es la autorregulación? Si estamos sentados en esta mesa, probablemente es porque estamos enfocados muchas veces en apagar incendios. Lo que busca la autorregulación es prevenir, es decir, implementar buenas prácticas desde el inicio en materia publicitaria. Y efectivamente, nosotros dentro del CONAR hay unos acuerdos en materia de publicidad de alimentos y bebidas siguiendo las políticas europeas, ¿no? y norteamericanas de buenas prácticas. Y las empresas que representan el 70% de la inversión, que son 17 empresas que han suscrito este acuerdo, se comprometen, y nosotros lo monitoreamos todos los años con una empresa independiente, ajena a CONAR y a la industria, para efectos de cumplir, como una norma técnica, pero de autocumplimiento, digamos, para ponerlo en términos más claros, y establecemos compromisos. Y los compromisos son muy sencillos. Primero, no hacer publicidad de alimentos y bebidas dirigidos a menores de 12 años que no cumplan con los estándares internacionales nutricionales, ¿no? Segundo, solamente entonces se puede hacer publicidad de alimentos y bebidas dirigidos a menores de 12 años cuando se cumplen estos estándares nutricionales, y además se restringe el mensaje, ¿no? No hacemos venta agresiva, ¿no? Se da mucho más información, prácticamente el artículo 9
todas estas restricciones al mensaje que han sido adoptadas en el año 2011, señor congresista, es decir, mucho antes de la ley, ¿no es cierto?, están implementadas en el artículo 8 hoy día de la ley, salvo dos que voy a pasar a comentar. ¿Qué ha sucedido? ¿Cuál es el impacto? ¿Cuál es el beneficio? Primero, que el Estado no gasta recursos en fiscalizar, en supervisar. Simplemente la industria con los propios recursos. Segundo, el consumidor obtiene una mejor publicidad. Y en tercer lugar, se ha reducido, de acuerdo con el informe que nos acaba de entregar esta empresa, que es GFK, que hace el monitoreo independiente, se ha reducido la publicidad, actualmente representa el 2.8% de toda la inversión publicitaria, ¿no?, en el periodo que hemos desarrollado. Y hemos logrado también el cumplimiento del 100% de los estándares. La política de autorregulación, como política pública, lo que implementa es eso que estamos buscando precisamente, una mejor publicidad, trabajar, ¿no?, desde la anterior, desde la base, desde las buenas prácticas de la industria. Y esta es una política pública, además, debo decir, que ha sido reconocida tanto por la OECD como una política pública que fomenta el comportamiento y el cumplimiento normativo, y por otro lado APEC. Este año, el año pasado tuvimos una APEC aquí, ¿no? Vinieron, como saben, todas las empresas, y los 21 líderes que asistieron aprobaron un plan de fortalecimiento en el tema de la autorregulación. La verdad que Perú está haciendo pasos, y este año en Vietnam se va a implementar un programa de buenas prácticas. Una de las cosas que se dice mucho es que la industria a veces tiene estándares distintos, ¿no? Lo que pasa en algún país no se replica aquí en el país o viceversa. Lo que estamos haciendo, señor congresista, con esta aprobación de este plan, de una de las economías que representan el 57% del PBI a nivel mundial, es implementar estándares y las mejores prácticas a nivel internacional para toda la cuenca del Pacífico, y nosotros como Perú estamos liderando el tema. Creo que es fundamental tomar en cuenta como política pública, continuar con las buenas prácticas y fomentar la autorregulación y el cumplimiento normativo. Por supuesto no es el objetivo reemplazar a una autoridad que tiene que hacer su trabajo, el Indecopi, pero sí efectivamente tener una labor conjunta. Y un comentario sobre la ley. Creo que es importante mencionarlo respecto a la publicidad. La ley tiene una finalidad, entiendo, que es la de promover la alimentación saludable en niños y niñas y adolescentes. Sin embargo, y la idea entonces es generar estos incentivos para que las empresas y las industrias, pymes, la grande, pequeña, invierta y desarrolle productos que cumplan los estándares nutricionales, aquellos que saldrán publicados y que serán de manera obligatoria cuando establezca. Sin embargo, lamentablemente, ¿no?, y lo digo por este objetivo, la ley prohíbe, por ejemplo, promover y realizar promociones de alimentos nutritivos. El artículo 8, el artículo 8L y el 8M prohíbe, por ejemplo, utilizar un ícono de fútbol para promover, ¿no?, el consumo de una galleta basada en kiwicha, por ejemplo. Lo dice expresamente. Y creemos que eso es una prohibición innecesaria. Es decir, si lo que tratamos es de desarrollar e innovar productos nutritivos que cumplen con estándares nutricionales, me estoy refiriendo a los estándares que se aprueben, entonces una ley no debería establecer una prohibición, ¿no?, en la cual se prohíbe expresamente, sin distinguir si es un alimento que cumple o no con estándares nutricionales, el uso de un personaje para promover, o una promoción para promover el consumo de alimentos nutritivos. Es decir, un agricultor o una pyme de una localidad al interior del país no podría desarrollar una dieta de ese tipo basada en un elemento nutritivo porque no podría promocionarla o difundirla. Creo que eso es un error, y abonando en las... Como usted mencionó, el objetivo de la Comisión, creo que debería revisarse estos dos incisos del artículo 8 para simplemente precisar que estará restringido, en todo caso, para aquellos productos, alimentos y bebidas que superen los estándares nutricionales fijados técnicamente, pero no para aquello que justamente lo que queremos es, ¿no?, promover. O sea, no podríamos utilizar una leche, ¿no?, un personaje de fútbol, por ejemplo, para promover la leche. Está expresamente prohibido, y eso está yendo en contra precisamente de lo que busca la ley, que es fomentar el consumo de alimentación y el desarrollo de estos productos nutritivos para los niños y niñas y adolescentes. Muchísimas gracias. Gracias, señor Maguiña. Le vamos a dar el uso de la palabra al doctor José Eliche para su posición como parte de la Defensoría del Pueblo.
Muchas gracias, señor presidente, congresista presidente, señor congresista, amigas, amigos. En primer lugar, quisiéramos transmitir el saludo del Defensor del Pueblo y agradecer por esta invitación. Y solamente para iniciar quisiera informarles por qué la Defensoría del Pueblo se interesa por este tema. El artículo 162 de la Constitución prevé las funciones centrales y constitucionales de la Defensoría del Pueblo, que son 3. El primero es defender los derechos fundamentales tanto de la persona como de la comunidad, el segundo es supervisar la administración estatal y el tercero es supervisar los servicios públicos. Si ahí nos trasladamos al artículo 65 de la Constitución, que es el artículo central, que establece que el Estado defiende o debe defender el interés de los consumidores y usuarios y garantizar que estos reciban la información adecuada sobre los productos o los bienes que se le ofrecen en el mercado, en especial cuidando su salud y su seguridad. Entonces, está plenamente justificado el interés y también la actuación de la Defensoría del Pueblo en este terreno. Y es así que no recientemente, no hoy, sino desde hace muchos años, la Defensoría del Pueblo ha mostrado a través de diversos informes, intervenciones y procesamiento de quejas su preocupación por, no digamos propiamente los consumidores, que lo son, ciertamente, y usuarios, sino por las personas en el mercado. Porque en el dogma central de nuestra Constitución lo que encontramos son personas en su libertad y en sus derechos. Y es así que intervenimos. Con esa presentación, señor presidente, y con su venia, me permito ceder el uso de la palabra a la doctora Alicia Abanto, adjunta del Defensor del Pueblo, para que precise un poco más en una exposición, por ciento muy breve, la posición actual y las perspectivas de la Defensoría del Pueblo en la materia para la que se nos ha convocado. Muchas gracias. Adelante, doctora Abanto. Muy buenas tardes, muchas gracias. Señor congresista, en primer lugar quisiera relevar que en la actuación de la Defensoría del Pueblo nosotros tenemos presente, y así lo vamos a desarrollar también en las siguientes intervenciones y supervisiones que va a implementar la Defensoría del Pueblo, lo siguiente, que el accionar del Estado debe estar orientado a garantizar, para lo que estamos debatiendo esta tarde, debe garantizar lo que establece el mandato constitucional en el artículo 65, donde se señala que el Estado tiene que defender el interés de los consumidores y de los ciudadanos. Y nosotros resaltamos la palabra defender porque eso implica que en verdad todas las acciones que realice el Estado estén orientadas a garantizar precisamente los derechos de la persona en el mercado, como lo ha señalado el doctor Elich. Y para eso la Constitución, y creo que siempre es bueno volver al mandato, señala un derecho central, que es un derecho fundamental también, que es el derecho a la información sobre las características de los bienes y servicios para que las personas puedan ejercer su derecho de elegir en condiciones plenas de una información que pueden utilizar para el ejercicio de su libertad. Y en ese marco también el mandato constitucional reafirma que el accionar del Estado en esta materia tiene que garantizar el derecho a la salud y la seguridad. Dicho esto, y además también recordando lo que el propio Tribunal Constitucional ha señalado sobre la interpretación de lo que señala nuestra Constitución, todo el accionar del Estado tiene como centro la protección de la persona en la actividad económica. ¿Y por qué nosotros insistimos con recordar lo que señala la Constitución? Porque, y de acuerdo a lo que se señala en la siguiente lámina, el enfoque no puede distraerse de lo central, que es proteger a las personas. Y a partir de las denuncias, de los reclamos que hemos escuchado en las últimas semanas, definitivamente lo que tenemos que hacer es concentrarnos en aquello que es lo central, que es proteger a las personas.